desigualdad entre hombres y mujeres, violencia de género, violencia de física, violencia económica, violencia psicológica. La violencia económica pues era una violencia que yo desconocía, que se trata de la violencia en el que el hombre sale a trabajar y la mujer está en casa cuidando a los hijos y cuando la mujer necesita dinero para cualquier cosa le tiene que dar explicaciones al hombre y pedirle el dinero justificando para qué lo quiere y tal. El taller del iceberg. Se veía que hay mucha violencia, pero solo vemos la más grave, la que te pegan, la física, y por ejemplo la que no se ve, la mental, la del dinero. Sobre los derechos de la igualdad, el derecho también de la libertad, porque, pues es muy importante y pues lo que más primordial así que me ha quedado en la cabeza. Tú tienes derecho de ser libre donde sea. Yo lo tenía, pero lo perdí yo. Me acuerdo de un derecho que se me ha quedado muy bien en la mente, que ha sido el derecho de la mujer, que puede también trabajar y también puede hacer cosas de un hombre. Me acuerdo de los derechos laborales y la mujer está bastante desigual en ese sentido porque, por ejemplo, un hombre cobra más que una mujer aunque hagan lo mismo. También en casa, cuando dicen que la mujer tiene que quedarse cocinando y el hombre tiene que salir a trabajar. Pues que puedes nacer tanto hombre como mujer y después puedes decidir si ser hombre, mujer o lo que quieras. Que cada uno manda de su cuerpo. Nos hemos dado cuenta de que todos los colores son igual que para chico que para chica. Cada uno puede tener las cosas como él quiere. Y cada uno puede ser lo que él quiere. Y cada uno puede pensar como él quiere. Mientras que no le haga nada a nadie. Hacer los dibujos de los grafitis que empezamos a hacer con las frases y las palabras que nos enseñaban sobre el género y la sexualidad. Y el arte se puede utilizar para expresarse, para desestresarte. Yo, por ejemplo, hago más grafiti que otra cosa para desestresarme, estar contento. Los talleres en general han sido muy educativos. También me ha hecho pensar todos los talleres mucho porque había cosas que no sabía. Los talleres han estado muy divertidos. Hemos aprendido bastante sobre la violencia, también sobre cómo tratarnos a nosotros entre los compañeros. Yo creo que puede servir bastante y te cambia un poco la forma de ver las cosas y te ayuda a aprender, que al fin y al cabo estamos para eso. Es un poco injusto que una persona tenga más que otra. Gracias a este taller me he dado cuenta que pues a lo mejor algo de mi vida falla por esas cosas que hemos comentado. Antes lo veía muy normal, lo normalizaba un montón y ahora lo veo que me ha hecho pensar un montón, que no sé ni si voy a ser la misma persona con la relación que yo tenía.